Buenas noches, hermanitos. Nuevamente le damos la bienvenida a este estudio bíblico a cargo del profesor Manuel Fernandini. Vamos a continuar estudiando el Evangelio según Marcos, el capítulo 9, y vamos a iniciar con el versículo 41. Antes de iniciar y pasar para poder invocar al Espíritu Santo, les recomiendo que por cuestión de orden tengan apagados sus micrófonos, lo encienden cuando van a intervenir, pero antes levantan la mano, su manito virtual. Gracias, hermanitos. Ahora, antes de pasarle ya al profesor, no sé si alguien quisiera leer la oración. Sí, ¿Puedo, hermanita? Ya. Ya, ya señorita Elsa. Sí, Elsa. Ya. Espíritu, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios, Padre, que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones en cada día. Instrúyenos en tu senda para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Gracias, Elsita. Ahora sí le doy el pase a Manuel. Listo, gracias Patricia. Hermanos, muy buenas noches. Y como adelantó Patricia, vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio según Marcos, donde nos quedamos, ¿no? En el capítulo 9. Pero antes quisiera tomarme un minuto para hacer un esfuerzo de memoria a todos. El Evangelio según Marcos, como vimos en la primera reunión en que tratamos el tema, es una composición hecha como que si fuera una obra de teatro. Imaginemos, sería una obra en tres actos, ¿no? Después de cada acto baja el telón, podemos salir, comprar un café, ir al baño, lavarnos la cara y regresamos a la sala de teatro, apagan las luces y se vuelve a abrir el telón. Así, el Evangelio está formado por 3 actos. Y el primer acto ya lo vimos completo. Y termina en el capítulo 8, como en la segunda parte del capítulo 8, cuando Jesús le pregunta a Pedro, le pregunta a Pedro y a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y luego le pregunta mucho más directamente, ¿y ustedes quién dicen que soy? Ese momento y la respuesta de Pedro marca el fin del primer acto. Miren, no está tan claro cuando leemos, pero les doy como una pista, como una señal. Imaginemos que ahí se prende la luz de la sala, se cierran las cortinas y nos dan 5 minutos de intermedio, fin del primer acto. Y ese primer acto está contenido en un espacio geográfico, que es Jesús en Galilea, ¿no? El capítulo 1 al 8 es Jesús en Galilea, en el Evangelio según Marcos. Luego, a partir del 9, estamos con un Jesús en una circunstancia diferente. ¿Cuál es? Jesús está en camino. Miren, ¿en camino de qué? En el camino entre Galilea y Jerusalén. Ya les he pasado mapas. Si alguno tiene todavía dificultad, hágamelo saber en el WhatsApp, que para eso está. Casi es bien rara la persona que me pide algún tipo de detalle o lo que fuera, pero están totalmente invitados, siempre se los digo. Si tienen alguna duda, por ejemplo, en el tema de la tierra de Jesús, oye, que Galilea, Jerusalén, es cerca, es lejos. Escríbanme y yo les paso por WhatsApp, de manera privada, el mapa, o los mapas, o lo que fuera, y conversamos,
les trato de aclarar. La cosa es que ustedes se formen bien sólidamente. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de que a partir del final del capítulo 8, Marcos nos presenta a un Jesús en una segunda etapa de su misión. Y esa segunda etapa es Jesús en camino. Jesús en camino de Galilea a Jerusalén. A ver, les pregunto, a ver si alguien tiene buena memoria. Si Jesús sale caminando de Galilea a Jerusalén, por los caminos de la época y en el ritmo que caminaban, que no era poco, caminaban todo el día. Pero, ¿cuánto demoraba una comitiva, un grupo de personas, como era Jesús con sus apóstoles? ¿Cuánto demoraban en caminar de Galilea a Jerusalén? ¿Quién se anima? Miren, cómo la pregunta que parece una tontera se hace bien concreta, ¿no? Es un camino como cuando vas tú a la bodega de la esquina, o es como que te caminaras de San Borja a Miraflores, o de tu barrio en La Molina al Molicentro. ¿De qué distancia hablamos? ¿Cuánto tiempo? Porque finalmente la distancia, los peatones la medimos en tiempo, ¿no? ¿A cuánto estás del Molicentro? Estoy a tantas horas. No dices a cuántos kilómetros, ¿no? Entonces, ¿a cuántas horas está Jesús de Galilea a Jerusalén? Son 142 kilómetros aproximadamente. No, pero ¿cuántas horas, Galilea. pues? Claro, por eso les pregunto bien clarito. ¿Cuántas horas? Porque 142 kilómetros es cualquier... O sea, no me da ninguna referencia, pero sí, ¿cuántas horas? O si quieres, mejor. ¿Cuántos días? Mucho mejor. Una semana. ¿Cuántos días tenía que caminar ¿Cuántos días tenía que dedicar la comitiva? En este caso, Jesús con sus discípulos, para llegar de un punto al otro. 2 semanas, calculo yo. No. Mira, lo usual de una persona joven como eran ellos, eran 4 días. 4 días bien caminados, considerando que paraban a descansar y paraban a dormir, ¿no? Entonces caminaban de día y descansaban de noche. En promedio, porque uno, claro, voy yo, me demoro seguramente 6 días, ¿no? Y va pues un atleta de esos jugadores del Mundial hoy día, ese moreno de Francia, Mbappé, ese pata llega en un día, seguro, qué bárbaro. Una flecha es. Entonces hablamos de promedio, ¿no? Pero en promedio, en aquellos tiempos caminando y considerando las rutas, uno se demoraba 4 a 5 días, digamos, por hablar de promedios. Entonces, esta segunda etapa de la vida de Jesús, de la vida adulta de Jesús, de Jesús en su misión, esta segunda etapa que llamamos Jesús en camino de Galilea a Jerusalén, es una etapa que dura esos 4 o 5 días. En cambio, la primera etapa, que abarca los primeros 8 capítulos y medio, tenemos un Jesús que en tiempo, ¿cuánto tiempo está en Galilea? Casi 3 años. Miren, entonces uno se puede marear, porque hoy 8 capítulos para 3 años, y luego voy a tener unos 4 o 5 capítulos para solo 5 días. Y luego la tercera etapa, adelanto, va a ser Jesús en Jerusalén. Y Jesús en Jerusalén va a ser pocos días, una semana. Porque Jesús entra a Jerusalén un domingo, que hoy recordamos como el Domingo de Ramos, y esa semana que nosotros conmemoramos como la Semana Santa, termina en el domingo de la resurrección, la misma semana. Entonces, tenemos un evangelio en 3 partes. La primera parte que ya vimos, repito, larga, son los primeros 8 y medio capítulos, y comprende casi 3 años de la vida de Jesús. Luego tenemos la segunda parte, Jesús en camino, y son 4 o 5 días. Y luego tenemos Jesús en Jerusalén,
Y son una semana. Miren. Pero eso no nos dice la Biblia, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos con la lectura atenta y en el ánimo de leerlo en comunidad y de detenernos y darnos ayuda mutua, ¿no? Es como que estamos caminando, uno lleva pues agua, el otro lleva fruta y vamos compartiendo en el camino para darnos fuerza, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, estamos leyendo el Evangelio con la ayuda de todos y con la ayuda del Espíritu Santo, para llegar a entender más y más. Pero les digo este detalle que pareciera menor, quizás no lo habían pensado, pero es bien interesante. Entonces, lo que estamos leyendo ya desde el martes pasado es Jesús en el camino. En ese camino, que repito, van a ser 4 o máximo 5 días. Sí, adelante. Pero acá en Marcos 9, del 2 al 13, dice 6 días después, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a un monte elevado y todavía no han llegado a Jerusalén. Se supone, ¿no? Ah, no, no han llegado, pues. Están en el camino. Están en camino y ya van 6 días. Pero contado desde cuándo, pues. Bueno, se supone desde que están caminando desde... No, María Teresa, es que el problema es cuando suponemos, y ahí vienen las interpretaciones raras. Ok. Hay que leer bien, tratar de comprender. Te digo, pero déjame decirte, es todo un esfuerzo. Y puedes leer otros exégetas que interpretan y desde cuándo cuenta esos 6 días. ¿Y por qué 6? ¿Por qué es interesante el número? En fin, es un montón que nos perderíamos, pero son miles de detalles que en la medida en que estudias más y más y más el Evangelio según Marcos, te sigues deteniendo y deteniendo, ¿no? Hay sacerdotes, yo conozco uno, que hacen su doctorado en teología. Y tú le preguntas, padre, ¿cuál es su especialidad? Y te dice, mi especialidad es el Evangelio según Marcos. Sí, ¿por qué? Me dice, estudié eso, 5 años me dediqué a estudiarlo. ¿Qué? ¿Tanto hay para estudiar de Marcos? Sí. Y el padre te va a decir, y todavía me quedé corto, ¿no? Es que mientras más le das, más preguntas te salen. Y hay tanto para leer, investigar, advertir. Es un tema muy rico, muy, muy profundo. Nosotros tenemos unas respuestas muy simplificadas, simples en la cabeza, pero en la medida en que vamos entrando más preguntas te salen. Más preguntas salen. Disculpa, Manuel. María Teresa, Yo continúas no tenía con otro teléfono acá, la verdad que no creo que lo tengo. María Teresa, continúas con tu manito levantada. ¿Vas a seguir participando o...? No, gracias. Eso fue sí. hace rato. Disculpa. Sí, puedes bajar la manito, que no nos confundamos. Gracias. ¿Cómo se baja la manito? No sé. Ya le bajé. Ya, gracias. A ver, entonces, eso como simple ubicación de dónde estamos, ¿no? Entonces empecemos donde nos quedamos con el Evangelio según Marcos, capítulo 9, versículos del 41 al 48. Si tu mano te incita a pecar, córtatela. Eso lo leímos, pero aquí quedamos, ¿no? Entonces, yo les dije, mejor volvámonos a ver, porque seguro que van a salir varios comentarios. A ver si alguno de ustedes, hermanos, puede leerlo. Yo leo. Ya. La hermana Glenny. Ya. Por favor. Si tu mano te incita a pecar, córtatela. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tiene fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala.
porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus 2 manos a la gehenna, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus 2 pies a la gehenna. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus 2 ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Gracias, Lenny. Miren, 3 veces en esta corta perícopa, 3 veces nos mencionan esa palabrita que seguro es rara para muchos de ustedes, algunos la conocen. La gehenna o la gehenna, como has leído, ¿no? ¿Qué es la gehenna? ¿Quién nos puede aclarar? A ver, por favor. Sería algo similar al infierno, donde hay un fuego. Claro, el infierno se inspira en la gehenna. Sí, así es. La idea que tenemos hoy del infierno se inspira en la gehenna. ¿Pero qué era la gehenna en aquel tiempo? Miren, les cuento rapidito, porque es bien interesante también cómo todo al final es tan concreto y aterrizado. Y alguien podría estar pensando en cosas más raras, pero no. Miren, las ciudades en aquella época eran pequeñas y estaban amuralladas, ¿no? Y la razón de los muros era para proteger la ciudad de invasiones extranjeras, de fuerzas enemigas que vendrían pues a saquear y a violar. Entonces, esto es toda parte de la historia antigua. La ciudad se amuralla para defender a los ciudadanos. La ciudad, pequeña, pero aún ya gente viviendo juntas, la ciudad generaba basura. Basura que diríamos hoy orgánica e inorgánica. Plástico no habían en esa época, felizmente, pero sí habían desechos de comida, habían restos de animal, ¿no? Y habían de repente algún otro material. ¿Qué se hacía con eso? ¿Se dejaba dentro de la pequeña ciudad amurallada? No. Entonces, fuera de la ciudad amurallada, pero muy cerca, a la mano, había una zona donde las familias sacaban su basura y la ponían allí. Y en ese basurero municipal, entre comillas, porque no se llamaba así, ni habría ni municipalidad, pero en ese basurero, en ese botadero, sería quizás la palabra más exacta, en ese botadero la gente tenía la disciplina, allí votaban, no en cualquier parte, ¿no? Entonces, allí votaban, y allí donde votaban, se encargaban de tenerlo eso siempre prendido. ¿Para qué? Para que no se contamine. Porque si no, imagínense la de gusanos, ratas, cucarachas y todo lo que pasa en la ciudad de Lima, por ejemplo, con ciertos puntos donde se amontonan cerros de basura. Y los noticieros nos los enroscan todo el tiempo. Lo que pasa es que uno cambia de canal con el control remoto y ya pasó, ¿no? Pero ahí está. La cochinada nos persigue, ¿no? Imagínense en aquel tiempo que no habían, pues, servicios municipales, recojo de basura, pero seguramente eran más limpios que ahora. Bueno, entonces, en resumen, la basura que generaba en la pequeña ciudad se sacaba a un punto común, a ese botadero en que no solamente se echaba el resto, sino que siempre estaba prendido para que se consuma. Algo que nosotros hoy, con nuestra conciencia del cuidado del medio ambiente, criticaríamos, ¿no? ¿Cómo vas a estar quemando la basura? Eso contamina. Pero en aquel tiempo era tan poquito en proporción, tan poquita la basura generada que era casi como una fogata, ¿no?
Entonces, ese botadero de basura, siempre encendido, para que la basura que se echara ahí se consumiera y no se contaminara, eso se llama la Gehenna. Miren, dato histórico. Es como que nos hubiéramos trasladado en el tiempo para comprender un detalle más de cómo era una ciudad en aquellos tiempos. Si con eso vuelven a mirar lo que hemos leído, lo van a entender más fácil, ¿no? Manuel, discúlpame. Entonces, Gehenna es lo que has explicado. Y el Sheol sí es otro, ¿no? Que es diferente. No es lo mismo. No es lo mismo. Sheol es una palabra hebrea con S, S-H. S-H-E-O-L. Sheol. Y significa lugar de los muertos, ¿no? Entonces, en la cultura judía está el Sheol como el lugar donde van los muertos, ¿no? La persona fallece, se entierra su cadáver, pero la persona misma se va al Sheol. Es un lugar donde todos se reúnen, es el lugar de los muertos, el Sheol. La Gehenna es más clarito, donde se quema la basura. Y por eso en algún otro evangelio ustedes recuerdan haber leído cuando se dice la Gehenna de fuego. Claro, si es de fuego, pues es un botadero de basura. Y entonces cuidado con que tú termines arrojado, ¿no? Al basurero. ¿Para qué? Para quemarte. Y como termina acá, dice, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Hay una manita levantada de Augusto. Adelante. Pero también podría verse una alegoría de Jesús al referirse al lugar de la perdición, ¿no? ¿Cómo así? No. Digamos al infierno, ¿no? A lo que ellos entendían por un lugar de la perdición, así como el Sheol tenía separado aquellos que estaban, digamos, los salvados y los perdidos, a pesar de que estaban en ese lugar intermedio del Sheol. También la Gehenna podría ser un lugar, refiriéndose Jesús al lugar de la perdición, porque menciona donde el gusano no muere, el fuego no se apaga, podría quedar claro, ¿no? Como mencionas que el fuego no se apagaba, pero donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, parece que es como una alegoría que también quiere referirse a un lugar de perdición, ¿no? Un lugar de perdición. Pero bueno, es una alegoría. De verdad, la imaginación puede llevarte a cualquier sitio, ¿no? Pero yo no tendría ningún fundamento para decirles eso a ustedes. Podría ser una interpretación libre. Pero que yo tuviera un fundamento y decirte eso es, no lo tengo. Porque el concepto de infierno es un concepto posterior, que va a aparecer después de esto, no antes. No es que el judío tuviera el concepto de infierno, concepto de purgatorio, esos son conceptos nuestros, no de ellos. Tú pregúntale a un judío qué cosa es el purgatorio y te mira con cara de signo de interrogación. En fin, ¿no? Son conceptos posteriores. Por eso si mezclamos, hacemos nuestra propia interpretación. Y totalmente libre y seguramente convence a muchos, pero sin fundamento, ¿no? En todo caso, son temas para seguir investigando. Yo no tengo la última palabra para nada. Yo les transmito lo que he podido estudiar hasta ahora y haciendo siempre la aclaración de que sigo estudiando, ¿no? Pero si ustedes tienen elementos y fundamentos claros, bacán nos comparten y todos aprendemos más. Pero lo que hay mucho es interpretación libre, ¿no? Entonces yo en la iglesia, después de 20 siglos, tengo una serie de conceptos que son posteriores y los uso retrospectivamente y meto el concepto de infierno para explicar la Gehenna cuando es al revés. En fin, pero les digo, son tremendos temas, son tremendos. Hilda ha levantado la manito. Sí, la tentación es la interpretación libre, les digo. Y para eso somos campeones. Y los que tenemos más imaginación, más campeones podemos ser.
¿no? Entonces, como yo ya leí Juan, meto a Juan y estamos recién en Marcos. Como yo ya leí el catecismo, meto al catecismo y estamos recién en Marcos. Y de verdad que es un juego sin reglas ya, ¿no? Porque cuando uno estudia, tiene que empezar a construir con el autor inspirado. Acá estamos con Marcos, yendo de a poquitos. Pero yo para explicar a Marcos, meto la doctrina cristiana desarrollada después, ese no es Marcos, pues. Pero que deja de tener sentido, tampoco deja de tenerlo. Solamente que es diferente, ¿no? Si estudiamos catecismo, ya mezclamos todo. Pero cuando estudiamos Biblia, tenemos que ir en orden. Los elementos van poniéndose uno a otro. No está todo junto, y no es que tú puedas, a ver, traigo del futuro. Pero en fin, solo se los comento, ¿no? Si había otra manito, me dices. Sí, Hildita, por favor, activa tu micro. Buenas noches. Sí, mire, yo he encontrado Gema, nombre primitivo del valle del Ginón, al sur de Jerusalén, donde en un tiempo se dio el culto a Moloc, incluso con sacrificios humanos. Jeremías del 7 al 32 lo llama Valle de la Matanza. Estos antecedentes y el hecho de que él ardiera continuamente las basuras hicieron de la gema el símbolo del lugar de tormentos y de condenación al que va el pecador después de la muerte. Claro. Eso es lo que he encontrado. Pero no, está bien, está clarito. Botadero de basura, y lo otro es que una Gehenna, al sur de Jerusalén, se prestaba para esos sacrificios humanos del dios Moloc, que es un dios asirio, no es un dios judío, porque el dios judío es Yahvé, ¿no? Es un dios en minúscula, no el dios en mayúscula, ¿no? Entonces, esa es la Gehenna de Jerusalén. Mira, cuando estamos leyendo Marcos capítulo 9 ahorita, no estamos en Jerusalén. Es que el concepto de Gehenna ya se hizo conocido. No hay un botadero fuera de Jerusalén, hay un botadero fuera de cada ciudad, más pequeña también. O en otra ciudad que hacen con la basura, se la guardan. Ni hablar, nadie lo hace, ¿no? Entonces, el orden social que ellos establecen es que no cualquiera se deshaga de la basura de cualquier manera, donde considere mejor, no. Como una regla social de convivencia mínima, la gente se pone de acuerdo y ponen la basura en un mismo sitio. Y esa basura que ponen en ese sitio, la queman permanentemente, se preocupan de que esté prendida. Porque si la dejan, imagínense el mal olor, la putrefacción, invita a cualquier cantidad de infecciones finalmente, ¿no? Ese es el concepto, sí, les digo. Ahora, lo que han leído, yo lo veo perfectamente en la línea. Lo que pasa es que le mezclan el concepto que en la Gehenna de Jerusalén coincide con el sacrificio humano de los asirios con el dios Moloc. Los asirios son una cultura muy anterior a la época que estamos nosotros. Acá estamos en tiempo de Jesús. Los asirios habían sido imperio 8 siglos antes y habían conquistado el reino del norte, el reino de Israel, ¿no? Entonces, está bien, son elementos que valen, que no se contradicen. Todo lo que puedan ustedes leer, bienvenido. Y el tema está nada más en saber ubicarlo. Si lo sacamos de la historia, si lo sacamos del contexto, dice cualquier cosa, ¿no? Como decía un viejo profesor mío, un texto sacado de contexto es solo un pretexto. Y tremenda frase, ¿no? Un texto fuera de contexto es solo un pretexto. Y el que quiere buscar pretextos tiene miles, pues. Pero nosotros estamos tratando de poner el texto en su contexto, ubicarlo, y nos ubicamos entonces en el espacio geográfico, en el momento histórico, en la cultura, en la fe, y vamos entendiendo, ¿no? De a pocos. Y aún así les digo, hermanos, no es fácil.
Nunca es fácil y nunca terminamos. A ver, ¿qué más vemos aquí? Miren qué duro Jesús cuando dice: quien llegara a escandalizar a uno de esos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler o una piedra de molino y lo arrojaran al mar. La piedra de molino es tremenda piedra, con un hueco al centro. Entonces, que te amarren ahí y te tiren al mar, te ahogas sí o sí. Y tú dices que Jesús hablaba así. ¿No les llama la atención? Y es que Jesús es judío, y así hablan los judíos. Son crudos. Es como un español ahora. Miren, nosotros damos un castellano muy medidito, ¿no? Sobre todo el castellano de Lima, en particular, que estamos ya muy, con una cultura de decir las cosas a medias, con mucho cuidado y dar vueltas y rodeos. Y tú conoces a un español, y dependiendo de la ciudad donde sea, pero uno de Madrid, por ejemplo, es muy frontal y te choca. Y él te explica algo y te dice: ¡pa! Oye, parece que te hubiera dado una cachetada. Suelta las cosas y no tiene ningún reparo, ¿no? Son estilos, son culturas. El judío es un poco así. Y Jesús está en esa cultura. Y en más de un momento le ponen palabras tan duras como esta, ¿no? Sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. A su madre, que es durísimo. Para oídos sensibles como los nuestros, eso suena pues terrible. Pero lo ubicamos en su contexto. Y así hablan. Y luego sigue con el ejemplo: si tu mano te es ocasión de pecado, córtatelo. Si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo. Si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo. ¿Cómo ven eso? Miren, hubo un hombre muy respetado en la primera iglesia, en el primer siglo de nuestra iglesia. Uno de los grandes personajes fue, no sé si conocen su nombre, Orígenes. Y hasta el día de hoy, ustedes pueden leer Orígenes a cada rato, incluso cuando estudian el catecismo, Orígenes, es tremendo, a cada rato frases de Orígenes, conclusiones de Orígenes. Orígenes es considerado uno de los 3 pilares de la doctrina cristiana, junto con San Agustín y Santo Tomás. Entonces yo les pregunto, ¿por qué? ¿Cómo voy a relacionar esto? Pero, ¿por qué tú dices San Agustín, padre de la iglesia? Santo Tomás, tremendo doctor de la iglesia. ¿Y por qué no decimos San Orígenes? ¿Por qué decimos solamente Orígenes? Porque les repito, ¿no? Orígenes es considerado, junto con San Agustín y con Santo Tomás, los 3 pilares de la doctrina cristiana. Pero ¿por qué no es San Orígenes? ¿Qué le pasó a ese amigo? Tan lindo, además tan inteligente, tan inspirado, que hasta el día de hoy se le reconoce todo su aporte en la formación de la fe cristiana. Pero, ¿qué problema tuvo para que no sea San Orígenes? Es que él leyó esto y lo cumplió al pie de la letra. Entonces cuenta la leyenda que un día el buen Orígenes tuvo una tentación con una mujer. Y él dijo: si este órgano me hace pecar, lo arranco, porque prefiero ir sin ese órgano que quemarme en la cadena eterna. Entonces se amputó el órgano sexual, él como hombre, ¿no? Se amputó.
Eso hizo Orígenes, no invento nada, pero miren, la consecuencia que tuvo es que este hombre, que durante el resto de su vida ha sido tan apreciado y tan respetado, tan considerado que hasta el día de hoy la Iglesia toma sus argumentos con un valor inestimable, que lo reconocemos como uno de los 3 pilares de la doctrina cristiana, pero no es santo. Miren, entonces lo pongo como un antiejemplo, porque aquí te dice, si tu mano te hace pecar, córtate. Si tu pie te hace pecar, córtate. Si tu ojo te hace pecar, arráncate. Pero si tu órgano sexual te hace pecar, a mí me lo corto. Dijo Orígenes, se fregó. Se fregó porque no es santo para la Iglesia. Entonces, esto nos puede hacer pensar. ¿Esto hay que leerlo literalmente? ¿O es que el evangelista pone en boca de Jesús con esta dureza, con esa forma de hablar, como poniéndonos contra la pared? ¿No? Nos pone contra la pared, nos arrincona, nos confronta. Y nos confronta de la manera más dura. Pero no quiere decir, tómalo al pie de la letra y hazlo. Entonces yo mañana yo vivo en Miraflores. Y mañana me voy a tomar un café en esos cafés bonitos que hay por el Parque Kennedy. Les digo, yo, ser humano normal, trato de mejorar cada día, pero tengo mis limitaciones y seguramente un millón de errores y por ahí algún pecado. Entonces, estoy en el café y pasa una chica lindísima y el cuello se me voltea. Se me voltea como la chica de la película El exorcista. Como el cuello de la chica del exorcista, claro, ¿no? Entonces, en ese momento yo reacciono y digo, mis ojos me han hecho pecar. Y si yo soy literal, con la cuchara ahí en el café nomás me arranco los ojos. Imagínense esa barbaridad, ¿no? Porque los ojos me han hecho pecar. Porque el que desea una mujer en su corazón ya cometió adulterio, ¿no? Ha cometido adulterio. Entonces, cuidado con ser tan talibán, ¿no? Tan fundamentalista, tan literal. Ese es un peligro. Y Orígenes cayó en ese pecado. Fue un error, pero que nos debe hacer pensar a todos, ¿no? Es que las cosas se pueden tomar así al pie de la letra. Y por eso les decía, interesante leerlo con calma, porque entonces se trata de cortarte la mano, el pie y arrancarte los ojos. Yo no sé cómo andaríamos ahora, ¿no? Pero yo, por lo menos, no sé de ustedes, yo no tendría ni manos, ni pies, ni ojos. Claro. Además, en mi edad he pasado por un montón de etapas de mi vida desde joven, ¿no? Y, no, ¿qué me faltaría? Todo, seguramente las orejas, todo me hubieran cortado. ¿Qué cosas habré escuchado? ¿Qué cosas habré tocado? ¿Qué cosas habré caminado? ¿Qué cosas habré visto? Entonces, chao todo, ¿no? ¿Y qué cosas habré comido? Tampoco, dientes para afuera, ¿no? Entonces, no se trata de cercenarnos y al final lo relacionamos con que somos un templo de Dios. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu y tenemos que respetarlo y cuidarlo. Entonces, a ese cuerpo quien respetas lo va cercenando, no tiene sentido. Entonces, ¿de qué manera interpretar? Es un buen ejemplo de lo que significaría una interpretación literalista que para mí es equivocada, contra una interpretación más profunda. Y la pregunta entonces es, ¿qué quiere decirnos el texto? Si no es literalmente eso, ¿qué quiere decirnos? ¿Se dan cuenta? Y ahí es donde realmente podemos entrar con más fuerza. Emanuel, hay 2 manitos levantadas, de Manuela Sí, y Augusto. Adelante. Manuela primero, después Augusto. Ay, sí, buenas noches.
Yo a este texto podría decirle que nos invita a ser radical en nuestras decisiones, ¿no? O sea, dominar nuestros, podríamos decir, instintos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí cuando dice arráncate, lo quiere decir que no permitas esos pensamientos que te hacen dudar tu fe, o sea, no es correcto, ¿no? Entonces, yo pensaría que es más bien para tomar la decisión radical de evitar esas acciones de repente con la mano, si es ocasión de pecado, arrancar, tomar la decisión de no hacerlo, pues, ¿no? Para mí sería eso, ¿no? Tomar una decisión radical de no pecar, pues, ¿no? Eso sería. Sí, a mí personalmente me gusta mucho tu comentario, Manuela. Yo pienso parecido, muy, muy parecido, ¿no? Esa radicalidad a la que nos invita Jesús, que finalmente nos lleva a decir, oye, acá no hay términos medios. O estamos con Jesús, o estamos contra Jesús. Esa radicalidad del cristiano, ¿no? Que no significa no ser tolerantes, por otro lado, mire. O sea, la cosa tiene muchos ángulos, pero sí, personalmente, de acuerdo con lo que manifiestas. ¿Sí? ¿Quién más? Augusto, después Alicia Fin, después Jenny. Una interpretación interesante es la que hizo San Juan Crisóstomo en una de sus homilías, que dijo que esto podría ser interpretado como, digamos, cortar de una amistad cercana que te está alejando de Cristo, ¿no? Si tú tienes una amistad cercana en la que tú ves que en lugar de progresar, te va alejando y alejando de Cristo, y en lugar de tú acercarlo a Él, te va alejando a ti, preferible es separarte de esa amistad, separarte de esos miembros del cuerpo, en un sentido figurado, y para no, digamos, que no te sigas alejando de Él. Perfecto, totalmente de acuerdo. ¿No? Creo que nos ayuda bastante a todos, gracias. Gracias, Augusto. Alicia. Alicia. Está apagado, ya se está prendido. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que hablaron los dos hermanos hace un ratito, porque pienso que el pie, la mano, el ojo, eso no es la causa del pecado, sino lo que está detrás, la intención nuestra, lo que pensamos. Esa es ahí está el verdadero pecado, ¿no? No en nuestros órganos. Eso es lo que quería decir. Claro, Alicia. De acuerdo también. Mira, y lo que dices me lleva a pensar algo. Y yo, si mi mano me hace pecar, me la arranco. Y mi pie y mi ojo. ¿Y qué pasa con mi lengua? Es por donde más fácil pecamos todos, porque tenemos una lengua bien brava. Y por más que nos definamos cristianos, pero por ahí se nos escapa y somos maleteros, como dicen en Trujillo, ¿no? Un término muy trujillano, pero que ya vino a Lima hace tiempo. El maleteo es el hablar mal, ¿no? Entonces, se nos va incluso con hermanos de la comunidad. Paso más a un hermano, no al otro, pues se escucha siempre. Entonces, diríamos siguiendo esa misma línea. Si tu lengua es ocasión de pecado, arráncatela. Hermanos, ¿cuántos mudos habríamos en la tierra? Todos. Tendríamos que aprender lenguaje de señas, ¿no? De verdad. Si nos cortaron la lengua cada vez que hablamos, o la primera tontería que hablamos contra otro, estaríamos sin lengua todos, no podríamos hablar. Miren, como reflexión, porque ese es el pecado más común. Los seres humanos del siglo XXI pecamos de muchas maneras, pero el pecado más común y en el que casi nadie se salva, es una pena, pero es la lengua. Y Jesús lo advierte. Hace 20 siglos lo advirtió. Y Santiago, el apóstol, en su carta que está en el Nuevo Testamento, también lo reitera. Cuidado con tu lengua, ¿no? Jesús diría, cuidado con tu lengua porque lo que sale por la boca viene del corazón. Entonces,
Si de tu boca salen palabras con su gotita de veneno, ese venenito sale del corazón, no sale de otro sitio. Entonces la pregunta es clara. Hermano, ¿qué hay en tu corazón para que salga eso por tu boca? Y me vienes a decir que tu corazón está lleno de amor como el que Cristo nos dio y nos enseñó. Si estuviera lleno de amor, ¿saldría veneno? Y si no es veneno lo que tienes, ¿qué cosa es lo que estás hablando? Miren que, les digo, no somos conscientes, como hablábamos con algunos de ustedes antes de empezar la reunión, ¿no? Un problema es ser tan poco conscientes de las cosas. Como decíamos, y recordábamos la primera carta de Juan, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano a quien ves? ¿No? ¿Cómo puedes bendecir a Dios si maldices a tu hermano? Y maldecir es una palabra bien clara. Maldecir, decir mal, hablar mal. No, que yo nunca hablo mal. A ver, revisémonos, ¿no? No se trata de hacer confesiones públicas, pero de verdad, si acá en este grupo nuestro no hay nadie que caiga en eso, los felicito y me alegro. Pero sería raro, porque sucede incluso en grupos religiosos, en comunidades cristianas, sucede. Y sucede más de lo que quisiéramos. Sucede dentro de la propia iglesia, entre curas. Hay unos curas que le tienen un celo enorme a otros curas. Yo he escuchado a curas hablar mal de otros curas. Y si no, prendan el YouTube y van a ver a curas con su cuellito blanco hablando mal del Papa. Es tremendo. Y eso se llama hablar mal, se llama mal hablar, maldecir pues. Estás maldiciendo. Porque lo contrario de maldecir sería bien decir. Bien decir, decir bien, hablar bien. Voy a hablar bien de alguien. Hay que hablar bien, si no, quédate callado, ¿no? Pero, en fin, miren cuántos temas a los cuales nos va llevando un pequeño párrafo, una pequeña perícopa. Y estamos en el tema de cómo entenderlo. Sí, adelante. Sí, Jenny ha levantado la mano. Sí, Jenny. Sí, bueno, también quería comentar sobre este tema, bueno, que ya también más o menos han dicho los hermanitos anteriores, ¿no? Que bueno, a mí, bueno, también pienso que que está relacionado con la renuncia, ¿no? O sea, que tú, por ejemplo, si tienes, como explicaron, ¿no? O sea, de una amistad que te conduce de alguna manera al pecado, como dicen, ¿no? Hay una frase también que se usa, busca buenos amigos, no busques drogas, ¿no? Por ejemplo. O por ejemplo, no sé, pues incluso cosas como que trabajes en el área de salud y justo en una clínica que hace abortos y bueno, pues no, o sea, parte del trabajo en algún momento es participar en un aborto, entonces eh, ahí, por ejemplo, ¿no? A pesar de que sea un ingreso, ¿no? Un sueldo, un ingreso económico, decir, bueno, renuncio a este trabajo porque va en contra de lo que Dios dice, en lo que Dios manda, de lo que está correcto, ¿no? Ya, muy amable, gracias. Claro. Cosas como esas. A mí me parece más que es cuando una persona tal vez todavía no está tan entrenada en el tema de la voluntad y necesita a veces ya de renunciar a ciertas cosas, o en este caso, por ejemplo, ¿no? De escoger ya entre el camino del bien y el camino del mal, ¿no? Directamente, entonces ya tengo que renunciar a esto porque esto me está llevando al pecado, ¿no? Una cosa así. Claro. Interesante. Gracias, Jenny. Bien interesante tu aporte. ¿No? La renuncia asociada con, como dijo Augusto también, y renunciar a ciertas amistades que de repente, más que ayudarte, te anclan, ¿no? Te retienen, te amarran como una rueda de molino sujeta de tu cuello, ¿no? Entonces, interesantes reflexiones, miren.
aparta de ti lo que sea ocasión de pecado. Y acá los invito a ver un segundito, estamos demorándonos, pero no importa. El concepto pecado, y no lo traigo forzado, sino que acá lo está poniendo nuestro querido Marcos. Si tu ojo es para ti ocasión de pecado, ¿no? Entonces, ¿qué es pecado? ¿Qué entender por pecado? Digo, no es que quiera hacer una clase de teología, pero los temas los está poniendo el evangelista. Entonces no hay que pasarlos, ¿no? Manuelito, hermano Manuel, para mí pecado es estar enemistado con Dios. Ya, enemistado con Dios. ¿Cómo entender eso, Mechi? Que Estar enemistado con Dios, ¿no? ¿Cómo podemos entenderlo? que estoy, he cometido algo malo que me impide tener la amistad en ese momento con Dios, por eso que tengo que ir pronto a pedir perdón, ¿no? A confesarte. A reconciliarme con Él, a confesarme, claro. Claro. Excelente. ¿Y cuál sería? Miren, sin querer queriendo, pero estamos llegando a un tema bien interesante. No sé si a ustedes les pasa, pero ya yo mismo en mi vida y con tantos diálogos en la confianza y en la intimidad con otros hermanos y hermanas, más de una vez hemos conversado sobre el tema del sacramento de la reconciliación. Y más de una vez me han planteado, oye, ¿qué me debo confesar? Es difícil. Para muchos, por lo menos, o sea, a ver, yo voy a ir a confesarme y lo primero que pienses, pecados no tengo, por lo menos no los reconozco. Entonces alguien te diría, pero es fácil, revisa los 10 mandamientos. ¿Has ido contra alguno de ellos? No, yo no he matado a nadie, nunca robo, nunca he deseado a la mujer de mi prójimo, ni tal ni cual. Entonces los 10 mandamientos, ahí están, yo no he chocado con ninguno. Pero eso es. ¿Qué más hay, no? ¿Cómo podemos prepararnos de cara a ese concepto de pecado para el sacramento de la reconciliación? Es un tema que les digo interesantísimo, que no es el tema de nuestro estudio concreto, pero sale cuando leemos acá en Marcos, si tal o cual es ocasión de pecado, como dice Meche, entendiendo el pecado como aquello que te separa del amor de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pecados puedo revisar en mí, preparándome para la confesión? Y ahí nos va a faltar lista, ¿no? En un solo día apuntas un montón de cosas. Y en fin, el ejercicio podemos hacerlo otro día con los que quieran, ¿no? Pero no es un tema fácil y hay muchísimas cosas de las cuales tendríamos que conversar con el sacerdote confesor. Si quieren ser más claritos y fáciles, el tema es, a ver, Jesús me da un mandato clarísimo. Juan capítulo 13. Ámense entre ustedes como yo los he amado. Ese es el mandamiento de Jesús. Y yo tendría que preguntarme, Señor, en cada momento de cada día, desde mi última confesión, en cada momento de cada día que me he encontrado con alguien, sea en persona, por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico o por el medio que fuera, en cada uno de esos momentos he actuado de acuerdo a tu mandamiento del amor. No, mira, en este momento determinado estuve molesto. En este otro
De verdad que no me preocupó. Estaba cansado y lo que me decía esta persona me parecía intrascendente y lo mecí, ya para que se vaya. A este otro le dije una mentira piadosa. A este otro le di lo mínimo para que se vaya y deje de fastidiar. Entonces, en cada caso, actué como Jesús me pide que actúe. Actué amándolo como Él me ama y como Él me mostró su amor en la cruz. Ahí nomás ya nos fregamos. Si yo recuerdo, en esa línea les digo, en esa línea, y para no complicar, pero si en esa línea yo agarro una hoja de papel y digo, a ver, solamente hoy, ¿con quién me he cruzado? Con mi pareja, con mi hijo tal, con mi hija tal, con mi parienta, con mi pariente, con mi nieta, con mi nieto, con la chica que me ayuda en la casa, con el chofer del taxi, con el verdulero, con el colega de la oficina, con el proveedor, con el cliente. 1000 contactos, solamente hoy. Y reviso cómo ha sido mi conducta con él en cada uno de los casos. Ahí sale una lista que tendría que confesarme. Porque esas malas actitudes me han alejado de lo que Jesús nos pidió. Yo quiero que tú actúes como yo actúo siempre contigo. Yo contigo siempre actúo por amor y un amor infinito. Y yo te pido que tú actúes igual con todos. Y ahí vamos a tener que decirle, Señor, qué bravo eres, ¿no? Lo que tú pides es bien difícil. Prefiero rezarme 3 rosarios, ir a misa todos los días y comulgar. Pero esto que me pides es mucho más difícil. Me tengo que morder la lengua, llenarme de paciencia, de tolerancia, llenar mi corazón de compasión, tener una tonelada de perdón. Bien difícil es. Pero entonces, ir contra ese gran mandamiento de Jesús es, como dice nuestra amiga Meche, ocasión de pecado. Entonces, vuelvo a la reflexión, ¿no? El que me dice, hermano, yo de verdad que tengo dificultad para confesarme. Reconozco que Jesús mismo instituyó la confesión, la respeto, es un sacramento maravilloso, pero no sé qué confesar. Y un poco con vergüenza, un poco con duda, dicen, no, es que no tengo pecados. Pero por eso yo les preguntaba, y que esos pequeños textos sirvan para reflexionar. Entonces, ¿qué es pecado para ti? Y como dijo una hermana antes, si tomamos esto literalmente, si cada cosa que te hace pecar significa que cercenes tu cuerpo, ya no nos quedaría ni cabeza, ¿no? Entonces es una forma muy, muy confrontadora de hablar, muy radical. Hay una manito levantada de Guillermo. Adelante, Guillermo. Manuel, tú has mencionado el capítulo 13 de San Juan, creo que dijiste, cuando dice Jesús que nos amemos entre nosotros tal como Él nos ha amado. Claro. Ese es el mandamiento supremo del amor. Así es. Entonces, pecar es simplemente no amar como Él nos ha amado. Eso ya está bien claro. Puede darse el caso de una o muchas personas que piensen como tú has referido hipotéticamente, ¿no? No sé de qué confesarme, pero creo que todas las personas tenemos algo dentro de nosotros mismos que lo conocemos desde que aprendemos, como se dice, a tener uso de razón desde niños, ¿no? Y se llama conciencia. Entonces, la conciencia es el mejor juez que tiene cada persona para saber si lo que hace, lo que dice, lo que piensa, lo que desea, lo que siente, está conformado o de acuerdo con el mandamiento supremo de Jesús. Todo lo que no está de acuerdo con eso
obviamente es pecado. Habrá pecados que son más graves que otros. Yo escucho a un sacerdote en la misa que celebra decir que hay un momento en la misa en que pedimos perdón por nuestros pecados. Dice, estos son los pecados pequeños de la semana, no son los pecados graves. Él, que ha sido formado en teología moral, sabe perfectamente de lo que habla, ¿no? Entonces, definitivamente, en los pecados hay gradación, como hay gradación en las ofensas, en lo que uno piensa, dice, hace, etc. Y hay una frase que recuerdo haberla escuchado, no la he leído, o de repente la leí, no me acuerdo bien. Dice, el justo peca 7 veces al día. Entonces, por un simple silogismo, ¿no? Si el justo peca 7 veces al día y yo no soy justo, ¿cuántas veces pecaré yo? Pues 70 veces 7 seguramente, ¿no? Creo que, reitero lo que dije, ¿no? El mejor juez que tenemos cada uno de nosotros es nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos tiene que decir qué cosa es lo que está de acuerdo con el mandato de amor de Jesús y qué cosa es lo que no está de acuerdo. Y si tenemos esas dudas o la soberbia, diría yo, de pensar que somos impecables y que no sé qué confesar porque no mato ni robo, bueno, eso es lo clásico, no mato ni robo, ¿no? Claro. Pero eso quiere decir que cumples con todo lo demás. No es así, ¿no? Entonces, la aclaración sale precisamente en la conversación que uno tiene con el confesor. A mí me ha pasado alguna vez que le confesaba mis pecados al confesor y me decía, no, hijo, eso no es pecado. Dime, ¿qué pecados tienes? Porque a veces uno es demasiado escrupuloso en su conciencia. También. Algunas veces es demasiado laxo. Entonces son los extremos que tiene la conciencia de la persona, ¿no? Pero para eso está el sacerdote confesor precisamente, para poner las cosas en su lugar y aclararle y enseñarle a uno acerca de lo que es y no es pecado. Claro, Guillermo, muy bien lo que dices. Y nos ayuda bastante, ¿no? Y por eso también se recomienda que en lo posible tu cura confesor sea el mismo. Porque ya te va conociendo y en esa medida te puede orientar mucho mejor. Si cada vez que te vas a confesar a la muerte de un obispo, vas, como se decía antes, ¿no? Y vas a un cura diferente, no te estás dejando ayudar. Pero si vas al mismo y con cierta frecuencia, se produce el efecto que nos dice Guillermo. Pero excelente, Guillermo, muchas gracias. Hay una manito levantada de Diana. Diana, activa tu micro, por favor. Ya. Buenas noches. En mi caso, por ejemplo, igual que muchos seguramente antes yo también decían, pero ¿por qué confesarme tan frecuentemente si no mato ni robo, no? Pero no ha habido el mejor consejero y el que mejor me ha revelado mis pecados, mis debilidades y toda la maldad que puedo tener dentro si no es Dios en oración. En mi caso, desde el tiempo en que yo realmente le dedico más tiempo a la oración y a la meditación de la palabra, es cuando Dios me revela a mí. Y en algún momento cuando he ayunado también, es Dios quien me revela muchas cosas de las que yo por mí misma no puedo ver, porque el enemigo es astuto y, como dice, hace que el pecado se normalice en nuestra vida, ¿no? Sin embargo, es Dios quien, no para condenar, sino para ayudarnos a dejarnos ser transformados por Él, por la obra santificadora del Espíritu Santo, es que nos ayuda, nos dice las cosas tal cual nosotros a veces no nos damos cuenta. En mi caso, por ejemplo, en la pandemia a veces discutíamos con mi esposo por una u otra razón tonta, y cuando en oración yo le hablaba a Dios que me ayude a transformar a mi esposo, Él me decía que lo ame como Él me ama y que lo perdone como Él perdona cada día mis pecados, ¿no? En la medida que yo perdone a las personas mis pecados, Él también me perdonaba.
y que vea lo bueno, no lo malo, ¿no? Y me revelaba todas las cosas buenas que mi esposo tenía. Y sin embargo, Satanás, si nos dejamos llevar por la ira, la cólera, el enemigo era como que sepárate, divórciate, mira las cosas malas que te haces. O sea, es Dios quien nos revela las cosas que realmente a veces por nosotros mismos no, o humanamente con otra persona no podemos verlas, ¿no? Eso. Ujú. Sí, Diana, muy lindo. Muy lindo y tiene mucho de testimonio, ¿no? Y vale el doble. Gracias. Entonces, ahí estamos todos, ¿no? Nos queda clara la idea. A ver, vamos avanzando un poquito más. Esta perícopa más cortita todavía. Si la sal se vuelve insípida, Porque cada uno será salado por el fuego. La sal es una cosa excelente, pero si se vuelve insípida, ¿con qué la volverán a salar? Que haya sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. perfecto. Gracias, Tita. Manuel, una Aparece un pregunta. concepto- ¿Cómo uno puede aparece- ser salado sí, por el fuego? sí, justamente, ¿no? Entonces aparece este concepto de la sal, que tiene toda una significación, es un símbolo, pero ¿a qué apunta ese símbolo? Hay que ubicarlos en el momento en que esto se escribe, ¿no? Porque la sal en aquel tiempo era diferente en su uso y en su beneficio que ahora. Tú tienes sal en tu cocina y la usas ¿para qué? Para darle sabor a la comida. Y a todo le pones sal. Incluso tenemos que irnos acostumbrando a usar menos sal, ¿no? Y hay sales más sanas y sales que son bien dañinas. Mientras menos sal, le haces un bien al sistema cardiovascular y vas a evitar problemas de hipertensión arterial y un montón de cosas, ¿no? La sal. Pero la sal es un ingrediente para cocinar. Ahora. Pero ¿para qué servía en aquel tiempo? Y ahí vamos a entender el concepto entero. Imaginemos fácilmente que hace 20 siglos, y más porque eso viene de más atrás, pero hace 20 siglos no había luz eléctrica, obvio, y no había refrigeradora. ¿Cómo se conservaban los alimentos? Sobre todo la carne. Con la Era sal. con sal. Con sal, así es. Entonces, ¿cuál era la función de la sal? Y el símbolo que representa la sal es conservar. Por eso, cuando vamos a ver en el Evangelio según según Mateo más adelante, cuando Mateo pone en boca de Jesús, ustedes son sal de la tierra y luz del mundo, ¿no? En el sentido de luz que ilumina y sal que conserva. Entonces, nosotros como cristianos somos sal. ¿Cómo que sal? ¿Soy salado? No, no. No, sal en el sentido más completo, y en el sentido más de evolución cultural de la sociedad humana, ¿no? La sal conserva. Y en ese sentido, entonces, entender esto. La sal es una cosa excelente, pero si deja de salar, pero si se vuelve insípida, ¿para qué sirve? Entonces la idea es esa, miren, cortita y clarita. Que haya sal en ustedes mismos. O sea, nosotros mismos, conservar qué cosa, porque hay que mirar en la conversión. Hay que ir dejando de lado muchas tonterías que tenemos, ¿no? Pero conservar nuestra esencia, conservar esos valores fundamentales, conservar la calidad de la relación con el otro, conservar lo que vale la pena ser conservado. En ese sentido, entonces, que haya sal en ustedes mismos, ¿no? Para que seamos capaces de... Y añade,
vivan en paz unos con otros. Entonces, así como se habla de sal en este pequeño texto, se habla de paz. Y con paz, creo que el otro día hablamos, pero con paz, la cultura judía va a entender algo mucho más grande que lo que nosotros entendemos hoy por paz. Porque hoy día diríamos paz, ausencia de guerra, ¿no? Paz, ausencia de guerra. Y guerra pensamos, no sé, de repente en Rusia invadiendo Afganistán, perdón, invadiendo Ucrania. Tan terrible, ¿no? Pero solamente eso es paz, y entendemos que no, el concepto es mucho más amplio, ¿no? Paz en hebreo se dice shalom, ¿no? Con SH, shalom. Y el shalom hebreo no solamente es paz, como entendemos hoy nosotros, es un concepto que va mucho más allá. Y que un judío te desee shalom, te desee que estés en paz, te desee que estés en una situación de bienestar, que tengas el estómago lleno, que no tengas frío, que en lo posible cuides tu salud, que tus relaciones con los demás estén en armonía, ¿no? Entonces la paz es la paz que vivía Adán y Eva antes de ser arrojados del paraíso, ¿no? Esa armonía, esa relación de armonía que tenían Adán y Eva en el paraíso, una relación de armonía de cada uno consigo mismo, de cada uno con la pareja, Eva con Adán y Adán con Eva. Había armonía que se quiebra con el pecado original. Había armonía entre la mujer y el hombre con la naturaleza, que se quiebra a raíz del pecado. Y entonces el Señor le dice a Adán, maldita sea la tierra por tu causa, ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Se quiebra la armonía. Y finalmente, fuera del paraíso, se quiebra la relación de armonía del hombre, varón y mujer, con Dios. Se quiebra todo. Entonces, cuando te desean paz, se refiere a esa paz. Esa paz que significa, hermano, deseo que recuperes tu armonía, tuya contigo mismo. Que no te asalten esos fantasmas que te despiertan en la noche y que te hacen tomar pastillas para dormir, o buscando al psicólogo porque te estás volviendo loco, ¿no? Entonces, paz tuya contigo mismo, armonía tuya con tu pareja, armonía tuya con la naturaleza, finalmente con el universo. Y el cuarto nivel, y el más importante, tu armonía en tu relación con Dios. Entonces, todo eso es paz. Miren, qué lindo concepto, paz. Y nosotros lo leemos ahora, entonces Jesús, después de resucitado, cada vez que se encuentra con sus discípulos, la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Era una forma de saludar, yo también voy a decir paz. Y no somos conscientes de que esa palabra de 3 letras, P-A-Z, tiene un significado extraordinario, maravilloso. Tú le deseas la paz a alguien, le deseas lo mejor. Diríamos, hermano, espero que estés viviendo el reino de Dios, ¿no? Espero que seas un ciudadano en el reinado de Dios. A ver, enséñame tu pasaporte. ¿Ya lo tienes o lo estás tramitando? Porque yo te digo cómo se saca. Si no sabes, yo te digo. Entonces, miren, la palabra paz. Y esta palabra no es un concepto solo cristiano, porque lo heredamos de los hermanos mayores, que son los judíos. Es el shalom judío. Y es también recogido por los musulmanes siglos después, hasta el día de hoy. ¿No? El musulmán se saluda con un hermano musulmán y le dice, Shalom Aleikum. Y el hermano le contesta, Aleikum Salam. No sé pronunciar bien el árabe, pero
Algo así suena, ¿no? Salam aleikum, no, salam aleikum, aleikum salam. La paz esté contigo. Contigo esté la paz. Ese deseo de paz de judíos, de cristianos y de musulmanes, hermanos. Pero de esa paz hablamos. No como nosotros entendemos en nuestro castellano tan lindo, pero tan simple, ¿no? Paz, que no es en guerra, ¿no? Hermano, la paz contigo, gracias. Y no me peleo con nadie hoy día. Pero peleado que físicamente, no se han arrancado la cabeza, pero ¿cómo está tu relación contigo mismo? ¿Cómo está tu relación con tu pareja? ¿Cómo está tu relación con el entorno? ¿Y cómo está tu relación con Dios? Y todo eso es paz, miren. Palabritas mágicas que definirlo nos toma pues media hora y se escribe en 1 segundo y con 3 letras. Miren todo lo que hay. Hay una manito levantada de Augusto. Augusto, activa tu micro, por favor. Solo para comentarle este fragmentito que dice, ¿por qué cada uno será salado por el fuego? ¿No? Vemos como el fuego generalmente se toma como algo negativo, pero aquí se toma en la forma de purificación, el fuego como purificación. Entonces, los sufrimientos que uno pasa en esta vida, cómo pueden ayudar a purificarnos, a mejorarnos como personas, por el mismo concepto de que a veces Dios permite un mal para sacar un bien mayor, ¿no? Claro. Vale la reflexión, la aprecio mucho y gracias, Augusto. Miren, de la misma manera como el agua. Nosotros podemos ver el agua en la Biblia y tiene una connotación positiva, como también una connotación muy negativa, ¿no? El agua y las aguas. Y las aguas eran sinónimo de muerte. La ballena se tragó a Jonás en el agua. Y cuando el Mar Rojo se abre para que crucen Moisés y los judíos, los israelitas, y luego se cierra y se traga a todo el ejército del faraón. Entonces, las aguas, en un sentido tan terrible. Y por otro lado, el agua es vida. El agua absolutamente necesaria para la existencia humana. El agua limpia y purifica. El agua como uno de los símbolos en el bautismo. Entonces, así como esto, el agua, y bien ha dicho Augusto, el fuego. El fuego que puede achicharrarte y que puede ser esa simbología del infierno, ese fuego eterno, esa gehenna, o el fuego que ves en tu vida, que como dice muy bien Augusto, ¿no? Esas experiencias que nos han tocado vivir y que nosotros somos capaces, con la ayuda de Dios, de superar. Esas experiencias te forman y ayudan en tu proceso de conversión. Y ahí eso es fuego también. Este tipo de simbología que tiene significado tan positivo y a la vez tan negativo, lo vamos a encontrar en la Biblia varias veces. Sí. Hay 2 manitos levantadas de Guillermo, y bueno, también la señora Meche había levantado su mano. A ver. Manuel, a veces tenemos la pretensión de querer encontrar una explicación a lo que nos pasa o a lo que les pasa a los demás, ¿no? Y eso es una tarea, yo diría, imposible, porque es pretender comprender la voluntad de Dios. Un amigo que tengo que es diácono de la Iglesia Católica en Estados Unidos me dijo una frase que se me quedó grabada, ¿no? La voluntad de Dios es inescrutable. Inescrutable es un término que no necesita mayor explicación, ¿no? Entonces, todo lo que nos pasa está dentro del plan de Dios, y hay menciones en los evangelios que dice, por ejemplo, que tenemos
contados hasta los cabellos de nuestra cabeza, ¿no? Que no se cae ni la hoja de un árbol sin la permisión del Padre Celestial. Y me ha traído a la memoria una frase de San Pablo en una de sus epístolas, donde dice, todo conviene al bien de los que aman a Dios. Yo creo que no es necesario explicar esto que está tan claro. Todo conviene al bien de los que aman a Dios. Excelente, clarísimo, Guillermo. Meche también había levantado la mano. Sí, Meche, adelante. Gracias. Gracias. La sal es una cosa excelente. Me hace acordar cuando en el tiempo de la pandemia, ¿no? En 2020, yo estuve un poco, me dio depresión, ansiedad, se me subió la presión y no había médicos, hospitales, ni el seguro, nada. Entonces me tuve que ir a una clínica particular donde me dijeron, bájele la sal, señora. Un mes estuve comiendo bajo de sal y no, la comida no se sentía ese gustito, ¿no? Manuel, me has hecho acordar que verdad que uno sin la sal no se puede vivir. Entonces yo digo, ¿no? En la Biblia dice la sal. Que haya sal en ustedes mismos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que dar el sabor que necesita mi familia. Yo tengo que poner ese sabor que necesita mi grupo en la parroquia. Yo tengo que poner ese sabor que necesita de repente a alguien que esté enfermo, que me necesita, ¿no? Qué lindo lo que dice. Que haya sal en ustedes mismos. El 2020 me enseñó Manuel, a que yo tengo que ser lo que dice ahí en la Biblia. Por eso las palabras, la Biblia es todo. Para mí, sobre todo, que el 2020 lo pasé un tiempo muy difícil, porque fallecieron 3 familiares, eran cuñados míos, terribles, pero ahí yo decía, no, tengo que estar fuerte yo para poder. Y así un mes estuve bajo de sal y era insoportable, o sea, la comida no la pasaba, pero lo tenía que pasar. Entonces yo, ahora que tú has tomado esta parte de Marcos, cada vez me está enseñando más, Manuel, y gracias por este estudio que estoy teniendo, porque cada vez me está diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz. La tengo que poner en práctica hoy mismo. Gracias, Manuel. Gracias, no, Meche. Gracias a ti, mira qué lindo lo que has dicho, ¿no? Porque al concepto que desarrollamos de la sal, como que conserva, tú añades, la sal da sabor, y tienes toda la razón. Y nosotros como sal, dándole sabor a la vida de los demás. Y eso, ¿cómo lo podemos leer? Clarísimo, ¿no? El entusiasmo, el optimismo, el sentido positivo, más clarito en un sentido cristiano. Y digo cristiano porque es el camino que Jesús nos enseña. Es la alegría, ¿no? Seamos sal, vivamos alegres. Como decía un sacerdote amigo, no puede haber cristiano triste, decía él. No puede haber cristiano triste. Una persona triste que se define cristiano no ha entendido lo que significa ser cristiano. No puedes estar triste si tienes a Jesús en tu corazón. Muy lindo lo que dices. Muchas gracias, Michi. Hay otra manito levantada de Diana. Diana, activa tu micro, por favor. Ya, gracias. En mi caso entiendo, por ejemplo, que es
como tú decías, es darle vida a las personas, ¿no? Por ejemplo, mi forma de evangelizar para un amigo no es lo mismo que para otra amiga, que de pronto, no sé, a uno que es más visual, le digo, oye, mírate estas películas mientras estás con la pierna mal, porque ahora que estás en descanso, por ahí que te animas o activas tu fe de esta manera. Y es Dios que me dice cómo llegar a cada uno en oración. Y yo, Señor, ¿quieres que esta semana ayude a qué personas? Y es Él poniéndome en mi corazón XXX personas y cómo llego a cada una, ¿no? Por ejemplo, a otra persona, sí, de repente leyendo el Evangelio y meditando el Evangelio, y a otra con alabanzas, ¿no? Cada persona tiene una forma de cómo enganchar en su fe distinta, ¿no? De acuerdo a, no sé, los talentos que Dios le ha dado, a cómo Dios activa a cada persona, somos diferentes, únicos. Eso. Cierto. Sí, Diana, perfecto lo que dices. Es clarísimo, ¿no? Hay personas que tienden a ser más de argumentos, otras personas que les encanta más el camino de la oración, o, ¿no? Y por ahí los salmos, o música cristiana. Una música muy delicada, muy linda, la música gregoriana, por ejemplo, pero son como diferentes caminos. Y qué lindo que tengas esta sensibilidad de buscar para cada uno el camino. No todos tenemos esa paciencia, pero lindo. Vale. ¿Listo? ¿Alguien más? Miren, ya nos hemos ido de largo en el tiempo. Voy a marcar aquí porque es un tema lindo para el próximo martes. Acá otra vez nos vamos a demorar, ya había. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿No? ¿Qué tema es? La indisolubilidad del matrimonio. Tremendo, tremendo, tremendo tema. Siempre ha sido tema, pero ahora más. En ese siglo de la modernidad, con todas las ideas y los libres pensamientos, y yo soy libre e independiente y tengo derecho a decidir sobre mi vida, que vienes a decirme nada. Se arma tremendo, tremendo diálogo. Y ese tema lo dejamos para comenzar el próximo martes, miren. Tremendo es. De hecho, ustedes tienen ideas al respecto, pero yo los invito y las invito a reflexionar en particular sobre esto, cosa que el diálogo que se arme el próximo martes sea más rico, ¿no? Porque esto vamos a empezar viéndolo. El matrimonio, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ok, hermanos, entonces vamos a quedar aquí. Yo por mí seguiría, pero les digo, hay que respetar la hora, ¿no? Ustedes tendrán cosas que hacer y familia que atender. Entonces vamos a quedar aquí. Y si alguien de ustedes pudiera conducir una oración final. ¿Algún hermanito quiere hacer la oración final? Ya que nadie se anima, yo la hago. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios, te damos gracias, Padre, por este día que tú nos regalas. Gracias por todas las bendiciones que derramas sobre cada uno de nosotros. Gracias por el tiempo que permites que nos reunamos en tu nombre para conocerte cada día más. Es un privilegio, Señor, poder aprender, conocerte más y poder meditar en tu palabra. Es la perla más preciosa que cada uno puede tener consigo mismo, para poder también acercar a otros, Señor, a ti, a tus caminos, para que tu reino se extienda cada día más.
Permítenos, Señor, ser testigos tuyos con nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro prójimo, para todo aquel que se acerque a nosotros, Señor. Ayúdanos a ser sal y luz para el mundo. Bendice a nuestras familias y ayúdanos a poner por obra todo lo aprendido, Señor, para poder darte la gloria y la honra a ti. Bendito seas, alabado seas. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. En el nombre del Padre. Amén. Santo. Amén. Muchas gracias, Diana. Gracias, Manuel. Gracias, muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. todos ustedes. Gracias, Manuel. Manuel, Nos esperamos la gracias. próxima clase. Hoy es el día de Santa Cecilia, que Santa Cecilia también, día de los músicos, ¿verdad? Los músicos también nos ponen la sal a la vida, ¿verdad? Un abrazo. Gracias. Gracias, Meche. Gracias. Hasta el próximo martes, hermanitos. A usted.